¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Revisemos contenidos de geometría de la colección Mentemática. Empecemos. Clasificación de los ángulos. Vamos a revisar dos clasificaciones de los ángulos atendiendo a determinadas características de algunos de sus elementos. La primera es la clasificación de los ángulos de acuerdo con su medida. En este esquema vamos a observar los diferentes tipos de ángulos atendiendo a esta característica. Revisemos cada uno de ellos. El primero, ángulo nulo. Tal como su nombre lo indica, es el que mide 0 grados. En este caso, los lados que lo forman, es decir, los lados que forman el ángulo, son dos rayos coincidentes y su ilustración podría ser de esta manera, ¿no? Se nota que la abertura es nula, no como en este caso que hay una abertura. La abertura es nula y por lo tanto indicamos simplemente que la medida del ángulo BAC es igual a 0 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ángulo agudo es el que mide más de 0 grados pero menos de 90 grados. Muy bien. Entonces tenemos el ángulo agudo. Se le llama agudo a un ángulo que es más que 0, más que nulo, pero menos de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, una ilustración, una gráfica de un ángulo agudo sería el que está acá, el ángulo BAC, o si no, el ángulo CAB. Pero la característica fundamental de un ángulo para que se llame agudo es esta, de que la medida del ángulo BAC sea mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. ¿De acuerdo? En ese caso se llama agudo. Si mide 60, 70, 85, 38, 79, mientras esté entre 0 y 90 grados va a ser un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Continuamos. Ángulo recto. Ya, un ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. A él y solamente a él se le llama ángulo recto. Los rayos que lo forman son perpendiculares. Muy bien, entonces acá tenemos el ángulo BAC. Y la característica fundamental es de que su medida es 90 grados. ¿De acuerdo? La medida del ángulo BAC es 90 grados. Entonces cuando el ángulo mide 90 grados se le llama ángulo recto. ¿De acuerdo? Continuamos. Ángulo obtuso. Ajá. Es el que mide más de 90 grados, fíjate, más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Más de 90 grados, o sea, más que este ángulo recto, pero menos de 180 grados. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá este ángulo BAC, voy a decir que la medida del ángulo BAC es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados, y entonces en ese caso se llama obtuso. O sea, un ángulo que mide 100 grados, 120 grados, 150 grados, 160 grados, 175 grados es un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Ángulo llano. El siguiente, mira, es el que mide 180 grados, o sea, exactamente 180 grados. También es llamado ángulo rectilíneo. Bueno, los rayos que lo conforman son opuestos, o sea, la abertura de los rayos para formar el ángulo, ya digamos uno opuesto al otro. Entonces el ángulo BAC tiene una medida del ángulo BAC es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuemos. Ángulo convexo es el que mide más de 0 pero menos de 180 grados. Más de 0 pero menos de un ángulo llano. Más que 0 pero menos que un llano. Entonces, por ejemplo, este es un ángulo convexo. ¿De acuerdo? La medida del ángulo BAC está entre 0 y 180 grados. En
cambio, fíjate acá, un ángulo cóncavo es el que mide más de 180 pero menos de 360. Mira lo que ha pasado acá. Esta es la abertura que está generándose, toda esta abertura. Entonces el ángulo alfa, la medida de este ángulo que es alfa, es un ángulo que está entre 180 y 360 grados. Entonces, convexo entre 0 y 180, cóncavo entre 180 y 360. Finalmente, el ángulo de una vuelta es el que mide 360 grados, o sea, una vuelta completa. Por eso dice, se genera cuando un rayo gira una vuelta completa alrededor de su origen. Mira, dio toda la vuelta, 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la medida, los ángulos tienen determinadas denominaciones, ¿de acuerdo? Mira, esta es la Torre de Pisa, que seguramente la has visto en fotografía y la conoces o habrás escuchado hablar de ella. Si no, te invito a que preguntes al respecto. Es una torre que queda en un lugar que se llama Pisa, que pertenece a Italia. Y bueno, tiene esta característica que está inclinada, ¿no? Y muchos estudios indican que si se hace este trazo, se observa que el ángulo con el que está inclinado, ¿no? El ángulo de inclinación, vamos a decirle así por ahora, forma 85 grados con la horizontal. O sea, la inclinación que tiene forma con la horizontal 85 grados. Entonces yo te pregunto, ¿este ángulo qué tipo de ángulo es? A ver, ¿qué tipo de ángulo sería? Para empezar, ¿sería nulo? No. ¿Sería agudo? Sí, sería un ángulo agudo porque es menos de 90, fíjate, 85 grados. ¿Sería un ángulo recto? No. No sería un ángulo obtuso, tampoco sería un ángulo llano. Sería un ángulo convexo. Mira que un ángulo convexo tiene que medir entre 0 y 180. 85 sí mide entre 0 y 180. Entonces también se le puede llamar ángulo convexo, ¿de acuerdo? Entonces es un ángulo agudo y también es un ángulo convexo, ¿de acuerdo? Muy bien. Veamos ahora otra clasificación de los ángulos, pero esta vez de acuerdo con la relación entre ellos. Fíjate, hay varios tipos. Primero, ángulos adyacentes. Dos ángulos son adyacentes si tienen el mismo vértice o un lado común y los ángulos no se superponen. O sea, mira, tienes el ángulo ADB y tienes el ángulo BDC. Tienen el mismo vértice, tienen este lado común. Muy bien, entonces estos se llaman adyacentes. Evidentemente, si yo sumo la medida de este ángulo con la medida de este ángulo, me va a dar la medida de todo el ángulo. ¿No te parece? Claro. La medida de este ángulo más la medida de este ángulo es la medida de todo, por supuesto, y eso está escrito acá. Medida del ángulo ADB más medida del ángulo BDC igual medida del ángulo ADC. ¿De acuerdo? Ángulos adyacentes. Ángulos consecutivos. 3 o más ángulos se denominan consecutivos si cada uno es adyacente con su inmediato. Mira, este ángulo MON y el ángulo NOP son adyacentes. Mira, fíjate, son adyacentes, claro. Pero además, NOP y POQ también son adyacentes. Entonces, si se van dibujando adyacentes y adyacentes, se está formando en realidad ángulos consecutivos. Evidentemente acá también, si yo sumo estas tres medidas, me va a dar la medida del total, ¿de acuerdo? Alfa más beta más phi es igual a la medida del ángulo QOM. Muy bien, listo. Ángulos complementarios, fíjate.
Dos ángulos son complementarios si al sumar sus medidas resulta 90. Mira, esto es muy sencillo. Tengo dos ángulos. Si cuando agarro esta medida y esta otra lo sumo, me salen 90, se llaman complementarios. Listo. Si este vale 30 y este vale 60, 30 más 60, 90, son complementarios. Si este vale 50 y este vale 40, 50 más 40, 90, son complementarios. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Aquellos cuya suma de sus medidas es 90. Ángulos suplementarios serán los ángulos que al sumar sus medidas resulta 180. Entonces, dos ángulos, para que sean suplementarios, la suma de sus medidas tiene que ser 180. ¿De acuerdo? Imagínate 120 y 60. 120 más 60, 180. Imagínate 130 más 50. 130 más 50, 180, correcto. 100 más 80. 100 más 80, 180. Fíjate, ¿te das cuenta? Entonces, ojo, vamos a tratar de comparar estos dos conceptos. Complementarios cuando la suma de sus medidas es 90 y suplementarios cuando la suma de sus medidas es 180. ¿Listo? Muy bien. Ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno de ellos son la prolongación de los lados del otro. Dos rectas secantes generan ángulos opuestos por el vértice. Veamos la figura. Mira esta figura con mucha atención. En realidad lo que hay acá son dos rectas. Tenemos la recta AB y tenemos la recta NM. Son dos rectas. Ahora, estas dos rectas, que son rectas secantes, acuérdate de un video anterior que elaboramos, rectas secantes, tienen este punto común D. Pero además de eso, fíjate, se forman muchos ángulos. Por ejemplo, el ángulo ADN. Mira el ángulo ADN. Y mira también el ángulo MDB. MDB. Estos dos ángulos se llaman opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. ¿De acuerdo? También ADM, fíjate, ADM, todo este de acá, y NDB son ángulos opuestos por el vértice, tienen entonces la misma medida. Por eso que acá se escribe, mira, observamos que ángulo ADN y el ángulo MDB son opuestos por el vértice. Entonces, medida del ángulo ADN es igual a medida del ángulo MDB, alfa. Este ángulo es igual a este y los dos valen alfa. También se cumple que este ángulo con este ángulo miden lo mismo y es teta. Además, y esto último es importante, mira, medida del ángulo NDA. Vamos a buscarlo, ¿ya? NDA, acuérdate, NDA más medida del ángulo ADM. Entonces mira, NDA, este ángulo, y ADM, este ángulo. Estos dos ángulos dicen miden 180. Interesante, ¿te das cuenta? O sea, alfa más teta es 180. Claro. ¿Puedes determinar el valor de alfa más teta? Claro, es 180 grados. Entonces, lo importante aquí es que debes recordar que los ángulos opuestos por el vértice, es decir, aquellos que se generan trazando dos rectas secantes, los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida, ¿ya? Acuérdate de eso. Entonces, fíjate, repasando rapidito: adyacentes, consecutivos, complementarios, suplementarios y opuestos por el vértice. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, te invito a que resuelvas todas las actividades sobre estos contenidos en tu libro de actividades de la colección Mentemática.